Sí, es cierto. Pero también es cierto, no nos engañemos, que el Partido Comunista de la Federación Rusa ha tenido resultados buenos, irregulares, nunca malos, pero nunca han sido primera fuerza, y eso hay que reconocerlo. Las elecciones del 96-98. 96 y 98 sí que son primera fuerza. La diferencia es que no les permiten gobernar. Y lo que hacen es, pues ayer se sigue mandando por mandato, por decreto. Y lo que ve el Partido Comunista de los 90, que ni la vía armada en el 93 o la vía electoral del 96 y el 98 funcionan. No pueden gobernar. Lo importante de todo esto es que el gran cazurro, el tipo que cree estar salvando la URSS, luego dice que lo que está salvando es la URSS de la época de la NEP, luego dice que no sé cuántos, que es Gorbachev. Sí. Y el gran traidor, el tipo que encabeza primero el golpe antisoviético a escala rusa y luego el acuerdo secreto que destruye la URSS, Boris Yeltsin, los dos proceden de la dirección del PQS. Sí. Claro, es decir, y ese sí que es cierto que es un pequeño problema con respecto a la creación de un sistema socialista de partido único. El partido único lleva a que todos aquellos que quieren vivir de la política por el motivo que sea, se apunten en ese partido, aunque se la traiga completamente al pairo los principios políticos y los valores morales de ese partido. Entonces, pero tenemos que entender que el gran problema, sin dejar de tener presente factores externos, presión a la economía soviética, etcétera, etcétera, con los planes de la guerra de la galaxia norteamericano y otros factores que obviamente contribuyen, pero es que al final el Partido Comunista de la Unión Soviética no terminó de ser capaz de conseguir una absoluta hegemonía popular en un sentido de combate. Es decir, no consiguió que el pueblo soviético, un pueblo que inicialmente, porque luego muchos de los que estudiaron con Yeltsin, hoy el propio Limonov, por ejemplo, bueno, el propio Limonov no hace cosas por aquello que está muerto, pero en sus últimos textos empieza a reivindicar la Unión Soviética, critica a Putin, luego incluso poco antes de morir está razonablemente a favor de algunas cosas de Putin. Dugin, que había estado con Limonov, termina primero coqueteando y luego convirtiéndose en un putinista destacado, pero bueno, todo ese tipo de temas. Pero yo creo que tenemos que analizarlo en un plano. ¿Qué hacer nosotros? Y de ahí el análisis de Lenin y Stalin. ¿Y qué no hacer nosotros? De ahí el análisis de Gorbachev y de Yeltsin para intentar reivindicar la Unión Soviética como gran legado político e intentar la articulación de un movimiento socialista en España, que es donde estamos. Claro. ¿Cómo se veía desde la izquierda del militante, que tú ya empezás a militar, en los finales de los 80, principios de los 90, cómo eran primero los estados socialistas, cómo eran vistos desde España, y su desaparición, cómo fue vista desde los partidos comunistas? Vamos a ver, la izquierda tenemos una cierta tendencia, que es cada vez que oímos la palabra libertad y vemos manifestaciones nos ponemos cachondos, ¿no? Entonces, la caída del muro de Berlín, por lo menos para el sector de la izquierda en el que yo estaba, compañeros de instituto y demás, fue visto como algo positivo. Nos hacía feliz, parecía que la cara de devoradores de libertades que teníamos la gente que teníamos posiciones más o menos socialistas o más o menos revolucionarias se nos quitaba y que se abría un nuevo periodo. Estábamos completamente equivocados. Y de hecho nosotros inicialmente admirábamos profundamente a Gorbachev. Considerábamos que era el tipo que iba a resolver los grandes problemas de la Unión Soviética. Ten en cuenta que todavía estábamos no demasiado lejos del último granito del ciclo revolucionario, que fue la revolución sandinista, que es el año 79, y que hay todo un ciclo que empezó en el 17 y terminó en el 79 de revoluciones por todo el mundo. Todavía el socialismo parecía que estaba en fase de crecimiento y que por tanto esto era una reforma que iba a ser positiva. Luego también no podemos olvidar dos cosas. Los partidos comunistas occidentales
hacía ya bastante tiempo que habían renunciado a posiciones de combate. Vamos a ver si nos explicamos. Por un lado, la caída de Khrushchev es un movimiento interno del Partido Comunista de la Unión Soviética que no significa totalmente la vuelta a Stalin. La constitución del 70 y tantos rusa, la última, no recuerdo ahora el año, es una constitución que habla de la Unión Soviética como el Estado de todo el pueblo. Es decir, le quita un sentido de clase, mantiene un sentido nacional, un sentido socialista, pero le quita el sentido de clase, es decir, le quita el sentido revolucionario y que enlaza la construcción del Estado soviético con la construcción del socialismo a nivel mundial. En el conjunto de Europa, los partidos comunistas, inicialmente el sector mayoritario, ya había abandonado posiciones revolucionarias por posiciones de cierta conciliación de clases, cierto ayornamiento, que es el eurocomunismo. Pero incluso cuando Brezhnev inicia esa deriva de cierto revisionismo, los partidos prosoviéticos le apoyan. Por tanto, los partidos comunistas mayoritarios, el PC, el PPCI, el Partido Comunista Francés, ya hacía tiempo que eran partidos contrarios a la lógica soviética, pero incluso los partidos prosoviéticos, en España el PCPE, que está financiado por el Estado soviético, construido por el Estado soviético, pues inicialmente estábamos muy a favor de Gorbachev. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se produce el golpe de Estado, tenemos dudas. Y, por ejemplo, en el mundo de Izquierda Unida, hay sectores de Izquierda Unida, que es lo que luego serán los renovadores, que serán Almeida, Pablo Castellanos en una etapa, buena parte de los renovadores del PC, etcétera, y los sectores libertarios, herederos de mayo del 68 y tal. Cuando se produce el levantamiento comunista contra Gorbachev, lo consideraron una revuelta de ortodoxos cafres, y por tanto que Yeltsin es el salvador de la perestroika en cierta medida, hasta que luego la realidad nos dio de hostias. Pero a partir de la desaparición de la Unión Soviética, está claro que los partidos comunistas europeos, los mayoritarios al menos, deciden que ya es el momento de no ser comunistas, o de al menos no parecerlo. Y es el momento en el que Akio Oketo inicia la transformación del PCI en el Partido Democrático de la Izquierda, y a raíz de esto, Izquierda Unida, que es una combinación de dos o tres movimientos, un movimiento táctico muy interesante, que inicia Anguita y otra gente en Andalucía, que es de llenar de gente las políticas del PC, que es Convocatoria por Andalucía, o en Cataluña, Iniciativa per Catalunya, pero también un intento por parte de los sectores autodenominados renovadores de no parecer comunistas y a medio plazo dejar de serlo, que era ser el pichí aquí. Y eso pues fue lo que significó. Y entonces, durante ese tiempo, el Partido Comunista de España se llenó de gente que no eran todos comunistas.